Listo. Vamos a empezar, sí, la clase del día de hoy. Vamos a analizar un poquito ya para ir cerrando este tema de textos de divulgación científica. Sí, vamos a ir cerrando con la escritura. Sí, vamos a hacer la próxima clase ya un trabajo de cómo se escribe un texto de divulgación científica. Recuerde que hemos venido leyendo diferentes artículos. Sí, hemos venido trabajando, identificamos las partes que debe tener, pero sí también tiene un esquema que hay que seguir, ¿sí? Estos textos de divulgación científica. Entonces, por favor, va a resaltar lo que dice aquí, artículos de divulgación científica. Resalte, por favor, en su libro, va a resaltar esta partecita en su libro, ¿sí? Y vamos simplemente ya analizando y viendo qué esquemas debe tener estos textos, ¿sí? Entonces, ayúdeme, Kenji, con el primer párrafo. ¿Qué nos dice de estos artículos? Para ir recordando un poquito lo que ya hemos venido trabajando. Artículos de divulgación científica. Los artículos de divulgación científica, en su gran mayoría, se publican en revistas y periódicos. Por esta razón, tienen una estructura similar propia de algunos textos periódicos y cumplen con las siguientes características. Ya, listo. Gracias, mi Kenji. Mire, primero, ¿no es cierto? Dice que sí, que efectivamente estos textos, sí, la gran mayoría los encontramos en lo que son las revistas o lo que son los periódicos. Ahí salen un poco estos avances o estos textos, tomando en cuenta que, mire, muy pronto ha de salir, si usted ha visto en el comercio, sobre las investigaciones que están haciendo en el planeta Marte. No sé si ustedes han visto las noticias, han visto las redes sociales, ¿sí? Presentan ya, ¿no es cierto?, algunos videos, algunas imágenes. Entonces, mire, muy pronto nos vamos a encontrar ya con un artículo, ¿no es cierto?, real, ya cuando terminen esta investigación que están haciendo en este planeta. Entonces, generalmente estos se publican, ¿no? Encontramos revistas, periódicos en el Internet, también podemos ya encontrar ciertos textos, ¿no es cierto?, ciertas investigaciones actuales. Lo último que está pasando o está aconteciendo a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar estos textos. Recuerde que esta información debe ser comprobada, debe ser verdadera, ¿sí? No podemos encontrar un texto de divulgación científica que simplemente haya quedado en una investigación y no se haya comprobado, sino ya publican o sacan cuando esta información es verdadera, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver qué características deben tener en forma general. Ayúdeme, Yare, ¿qué características dice que deben tener? El segundo párrafo. Claridad y precisión, escritura formal y objetiva, uso de tecnicismo y tecnología científica. Parten de un ejercicio de documentación e investigación. Posee variedad de extensión, emplea párrafos descriptivos y expositivos, en su mayoría. Ya, listo. Justamente lo que veíamos. Usted recuerda que ya vimos anteriormente las características que deben tener. Siempre decíamos que debe ser debe tener un texto claro, debe ser preciso, debe tener un lenguaje formal, un lenguaje que se entienda. Sí, obviamente tiene términos científicos, ¿sí? Y aparte de eso, ¿no es cierto? Habíamos hablado que generalmente tienen en su gran mayoría, ¿sí? Por no decir casi todos estos textos tienen en los párrafos tantos descriptivos como expositivos, ¿sí? Descriptivos porque nos cuenta, ¿no es cierto? Nos describe todas las características del artículo y pues expositivo porque nos va explicando, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha pasado, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos un esquema que se debe seguir, ¿sí? Al momento que se va a escribir o las personas que escriben estos textos siguen un esquema, ¿sí? Resalte, por favor, lo que dice esquema del texto de divulgación científica. Esta partecita es muy importante, este esquema para saber, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la estructura, ¿sí? Los elementos, cómo están formados, sí, es uno, pero este esquema es el que sigue la persona que va a escribir, ¿sí? La persona que va a escribir, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primero, ¿no es cierto? Tenemos lo que es el título,
¿sí? Resalte, por favor, lo que dice título. Dice, guía al lector para que conozca el tema del texto, ¿no es cierto? Simplemente cuando nosotros ya vemos este título, ¿sí? Nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Ya nos hacemos una idea de qué quieren hablarnos, de qué se va a tratar ese texto, ¿sí? Por ejemplo, si ya se publicara lo del planeta Marte, ¿no es cierto? De pronto el título sería, ¿sí? El planeta Marte. Entonces nosotros ya nos hacemos una idea de qué va a hablar, qué elementos podemos encontrar ahí, ¿sí? Luego de eso, ¿no es cierto? Tenemos la entradilla. Resalte, por favor, la entradilla. Sí, la entradilla dice que es la síntesis, ¿no es cierto?, del contenido en un párrafo breve. Este siempre lo vamos a encontrar al inicio. Recuerde que cuando nosotros hicimos el anterior en el recorte que habíamos trabajado, del título, nosotros ahí nos permitía en las partes de la estructura directamente a la introducción, ¿sí? Pero dentro de esa introducción, ¿sí? También se encuentra esta partecita que es la entradilla, porque es donde nos presenta, ¿no es cierto?, el tema, nos presenta de forma rápida de qué vamos a hablar, de qué se trata este artículo que tenemos ahí, ¿sí? Luego de eso tenemos lo que es la introducción. Estas dos partes vienen casi siempre al inicio. Siempre se va a encontrar entre el primero y segundo párrafo, tanto la entradilla como la introducción. Resalte, por favor, introducción. Dice, presente el tema y genere interés en la audiencia. Recuerda que desde ahí partimos, ¿no es cierto?, con ese interés. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora vamos al desarrollo. Acá tenemos el desarrollo, resalte por favor el desarrollo. Y simplemente aquí está todo el contenido, ¿sí? Tiene todo el contenido, todas las investigaciones y a todos los datos importantes, ¿sí? Que tiene el artículo. Todo lo que han hecho es investigación, a qué han llegado, qué han investigado, qué aspectos. Todo eso, obviamente, como dice, en distintos párrafos puede ser un párrafo descriptivo, un expositivo, pueden estar combinados los dos, sí, pero es todo el conocimiento que ya se hace de esa investigación, ¿sí? Y llegamos finalmente a lo que es la conclusión, resalte por favor la conclusión, ¿sí? Y aquí ya hace referencia, ¿no es cierto?, a la importancia del tema, ¿sí? Y ya muchas veces hacen, qué sé yo, una recomendación, ¿sí? Una conclusión, un cierre de lo más importante que se ha tratado. Entonces, estos son el esquema que sigue una persona que escribe un texto de divulgación científica. Nosotros vamos a hacer la siguiente clase un ejemplo. Obviamente nosotros no vamos a investigar, a buscar, sino vamos a crear un ejemplo como que ya hubiésemos realizado esa investigación, ¿sí? Entonces, la otra clase vamos a hacer un ejemplo claro para que tengamos idea de cómo se redacta un poquito estos textos, ¿sí? Listo, entonces, acá abajo tenemos y llegamos finalmente, bueno, a la bibliografía, ¿sí? Que es la fuente, ¿no es cierto? De dónde se extrajo esta partecita, la bibliografía, ¿sí? Entonces, desde dónde se trajo, de dónde se extrayó el texto, ¿sí? De pronto a veces alguna cita importante, algo que encontramos en el camino, entonces aquí citamos la fuente o la parte de la persona que hizo esta investigación, ¿sí? De dónde nomás trajo, ¿sí? Entonces, estos son los pasos que siguen estas personas, ¿sí? Listo, por ahí un micrófono abierto, ciérrele, por favor. Lourdes, por favor, ayúdame dejándome como hospedadora porque ya es hora. Sí, estamos a 2 minutos, ya te pongo, ¿ya? No te preocupes. Ya te pongo, amiga. Listo, sí. Entonces, para la siguiente clase, chicos, sí, justamente ahí están todos estos elementos que hemos visto el día de hoy. Y para la siguiente clase, usted va a traer una cartulina, ¿sí? Una cartulina nada más, ¿sí? Una cartulina de cualquier color, no importa el color que sea. Trae una cartulina para poder trabajar, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí.